De RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Dirán algunos que estamos exagerando y que no es verdad lo que hemos dicho porque es tan absurdo, es tan loco, que pensarán, por loco y absurdo que sea, el señor Petro no es capaz de decir semejante barbaridad. Otro candidato a la presidencia de la República lo dice y tiene la grabación. Petro dice que no hay problema, que él va a conseguir 50 billones de pesos anuales, quitándole a los 4.000 más ricos el dinero, es decir, a 12.000 millones de pesos por cabeza. Cojan las publicaciones que se hacen sobre los bienes de las 100 empresas o 200 empresas más grandes de Colombia, a ver cuáles de ellas tienen 12.000 millones de pesos en caja y bancos. ¿Se da cuenta, Demar? Este hombre confunde los activos totales de una empresa con la liquidez, porque la empresa dirá, pues no tengo con qué pagar, la única manera es vender mis activos. Y mis activos son la tierra donde está anclada la compañía, el edificio donde trabajo, la maquinaria, los equipos que están al servicio de la empresa, acabar con ella. ¿Y quién se la compra? Otro que está en igualdad de condiciones. Esto es la locura, esto es la locura. Esto último que dijo Gustavo Petro sí ya es la culminación de todo un proceso demencial, ¿no es cierto? Y es que, doctor Fernando, el peligro es el nivel de desinformación. La gente, no sé si todo el mundo pueda entender el alcance de una afirmación como la de los 4.000 más ricos de Colombia, quitándole a cada uno los 12.000 millones de pesos, pero además él tratando de explicar lo que ni siquiera puede entender. Porque lo que Petro sale ahora a explicar, a tratar de explicar, porque este es uno, igual que Francia Márquez, dicen lo que dicen, pero después dicen que no dijeron, es que ese impuesto va a salir de los 4.000 más ricos, y esos, los más ricos, no va a ser sobre las empresas que tienen ellos, sino sobre los activos improductivos, sobre los dividendos, transferencias al extranjero, paraísos fiscales. Es lo que Petro está planteando. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y usted cómo hace para saber cuánto dinero sacaron a paraísos fiscales? ¿Y usted cómo hace para seguir los dividendos y las transferencias? O sea, ¿usted va a acabar con la ganancia que tiene un empresario? ¿Lo va a perseguir? ¿Lo va a hacer o lo va a obligar a cerrar la empresa? Claro, pero él además ha dicho que es sobre las personas jurídicas y naturales. Yo no conozco una persona natural, no soy amigo de ninguna, no conozco ninguno que tenga 12.000 millones de pesos disponibles cada año en su chequera para girárselos al Estado, además de los impuestos que tiene que pagar, además de las obligaciones que tiene con sus trabajadores, además de lo que necesita para atender la marcha de sus negocios. 12.000 millones de pesos en caja y banco, no hay ninguna persona natural, pero no hay ninguna persona jurídica, no de mal. Los capitales invertidos están invertidos en tierra, están invertidos en maquinaria, están invertidos en equipos, no son activos disponibles, de manera que es la quiebra. Lo único que puede decir un empresario es, no tengo con qué pagar, está en venta mi empresa, ¿para que la compre quién? ¿Otro que quede en la misma situación? No, nadie va a comprar una empresa que es un problema, porque pues ser empresario es un problema para poder satisfacer las ansias y deseos de Gustavo Petro. De hecho, doctor Fernando, cuando uno revisa las propuestas de Gustavo Petro, que son absolutamente populistas para poder buscar y pescar los votos, encuentra uno que definitivamente no tiene la más remota idea, o si la tiene, es perverso, porque un tipo con conocimiento, llevando o induciendo al error a una ciudadanía, es muy canalla, porque no debe hacerse. Mire, cuando él propone 500.000 pesos para los adultos mayores de Colombia, y se hace el ejercicio de cuántos adultos mayores hay en Colombia en los censos, y encuentra uno que eso vale 18 billones de pesos, uno dice, pero ¿de dónde 18 billones si el déficit fiscal en Colombia está en cuánto? ¿En 85 billones de pesos el déficit fiscal? Y entonces este señor propone un gasto de 18 billones de pesos solo para el tema de adultos mayores. Después uno revisa la otra propuesta de Gustavo Petro
y dice, es que a las madres cabeza de hogar vulnerables hay que darles un dinero para que puedan vivir. Y por eso a ellas les vamos a dar la mitad de un salario mínimo, o sea, 500,000 pesos. Entonces, 500,000 para todas las madres cabeza de familia que están en hogares vulnerables. Y se hace la cuenta de lo que se tiene en Colombia por madres cabezas de hogar y se tiene que son un gasto de 34 billones de pesos. Después dice él, recuerden que la salud también es un asunto que quiere reformar Gustavo Petro. Petro, que se sirve del sistema de salud en Colombia, dice que el sistema es una desgracia, que es una desvergüenza, que es una desventura y que por lo mismo va a crear el sistema de salud innovador del médico en casa. Entonces Petro va a contratar con la plata de los colombianos 10,000 médicos domiciliarios que van a hacer prevención de enfermedades en todo el país. Eso le cuesta al país 5 billones de pesos. Pero va más allá. Él dice que en Colombia el agua debe ser gratis, el agua potable debe ser gratis. Entonces, por eso plantea que debe haber un subsidio al agua gratis para los estratos más bajos. Ya lo hay, pero pues Petro quiere que sea cero costo. Ese mínimo vital del agua que plantea Gustavo Petro cuesta 8 billones de pesos. Y vamos más allá, dice él, hay que hacer una reducción en las cotizaciones laborales y eso lo tiene que asumir el Estado. ¿Cuánto le cuesta? 6,5 billones de pesos. Y va más allá todavía y dice, hay mucho desempleo y vamos a mejorar los índices de desempleo. Por eso el gobierno se va a convertir en el gran empleador. Entonces, el gobierno empleando a un grueso importante de la población colombiana tendrá que desembolsar anualmente 58 billones de pesos. En total, las promesas de Gustavo Petro son de 129,5 billones de pesos al año, 129,5 billones de pesos al año. Y una reforma tributaria que él plantea es de 65 billones de pesos. Y entonces los otros 64,5, ¿cómo los va a obtener? Es que las cuentas no le cuadran por ninguna parte. ¿Y esos 65 quién se los va a pagar? Empecemos por ahí. Es que la gente no tiene con qué pagar más impuestos. Es que la gente está haciendo esfuerzos gigantescos para poder atender sus obligaciones tributarias. La tributación en Colombia es muy alta y eso elimina la posibilidad de traer capitales. Dígame, ¿qué capitalista viene e invierte en Colombia a sabiendas de lo que le espera aquí? Ninguno. Se acabó la inversión extranjera. ¿Y cuánto significa la inversión extranjera para Colombia? No, Demar, es que simplemente es escalofriante la capacidad de este hombre para decir sandeces, para decir estupideces, no tiene límites, y cada una es más escandalosa que la anterior, y obviamente pues esto es totalmente impracticable, pero cuando llegue al gobierno alguna cosa, si es que los colombianos cometen la locura de elegirlo, cuando llegue al gobierno, alguna cosa tendrá que hacer para tratar de cumplir con algo de lo que prometió. Y yo me pregunto, los médicos domiciliarios valen 5 billones de pesos, incluidos los medicamentos e incluidos las cirugías, incluidos lo que los médicos dispongan, o solamente es el salario de los médicos. 10,000 médicos domiciliarios. Definitivamente este señor está en la estratosfera. ¡Qué horror! Bueno, le quiero preguntar qué fue lo que pasó entre la FLIP y Francia Márquez por sus señalamientos contra el expediente. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué anda Francia Márquez ahora? Pues, doctor Fernando, la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, le envió una comunicación a la candidata vicepresidencial de Pacto Histórico para que tenga respeto y tolerancia por la libertad de prensa y el trabajo periodístico que ha adelantado el portal El Expediente que maneja Gustavo Rugeles. Francia Márquez, en reiteradas ocasiones, ante algunas revelaciones que ha hecho el Expediente, ha hecho señalamientos, nunca ha presentado alguna solicitud de rectificación como corresponde a ese medio de comunicación, ni tampoco ha logrado desvirtuar la información que sobre ella se ha entregado en ese portal. Tampoco ha respondido a preguntas, derechos de petición de manera pública que ha hecho el Expediente precisamente para poder hacer sus publicaciones.
Por eso la FLIP le pidió a doña Francia que se abstenga de hacer manifestaciones que puedan resultar en violencia contra medios, periodistas y contradictores. Porque claro, hay toda una forma de legitimar, de acabar, de destruir, y es utilizando a unas hordas de bots o de seguidores que cuando sacan alguna publicación que no les gusta, inmediatamente la emprenden con todo tipo de señalamientos, todo tipo de amenazas a través de las redes sociales en contra del medio de comunicación. Dice la FLIP en esa comunicación que la violencia que afecta a la prensa es una preocupación colectiva que exige medidas complejas y multisectoriales debido a la creciente incidencia de la incitación al odio en línea y fuera de ella, la desinformación y la peligrosa retórica contra los medios de comunicación, los defensores de derechos humanos y los grupos en riesgo de discriminación, incluso por parte de liderazgos políticos y funcionarios públicos, que disuade el ejercicio de la libertad de expresión, reduciendo así la diversidad de información e ideas en la sociedad. Es lo que dice la FLIP. Recuerde usted que ya había dicho el señor Gustavo Petro que RCN era un medio neonazi. Recuerda, y es parte de estos ataques que lanzan desde esa campaña. Qué horror. Neonazi, ¿cómo le parece, pues? El nazismo. Es decir, RCN lo que propugna es la pureza de la raza, ¿no? Que es la base esencial del nazismo. Un proceso dialéctico para producir una raza superior. Algo más ridículo no puede uno imaginarse. Pero eso es Gustavo Petro y esas son sus relaciones con la prensa. Ahora, cuando todavía no está en el poder, ¿cómo será cuando está en el poder y se le haga la oposición condigna? Esto que usted está haciendo es una locura. Es que no soporta un comentario contrario a sus ideas. De hecho, el tema del neonazi, como llamó Gustavo Petro, salió por, recuerde usted, una columna que escribió David Guitis, quien pues es judío, y no le gustó a Gustavo Petro, por eso escribió Gustavo Petro en sus cuentas de internet neonazis en RCN, y entonces pues pretende tildar el medio de comunicación pues como un objetivo de sus críticas y de sus ataques brutales. Ese tipo de ataques, doctor Fernando, por las redes sociales conducen a esos ataques físicos que han hecho contra las instalaciones de RCN. Ese odio los neonazis ahora son los judíos, ¿ok? Según la versión de Gustavo Petro, sí. Por lo que usted me está diciendo, sí. Los judíos se volvieron neonazis, era lo que faltaba oír en el mundo. En el mundo se han oído muchas cosas, se han oído muchas barbaridades, pero esta sí no, esta sí faltaba. Que los judíos se convirtieron al nazismo. El nazismo lo primero que propugnaba era la eliminación de los judíos, que eran los causantes y los culpables de todas las desventuras del mundo. Por eso había que acabarlos. Y por eso mató 6 millones de ellos en los campos de concentración. Esto no es literatura. Estos son hechos, estos son realidades que tienen todas las dolorosas pruebas que se puedan imaginar. Y entonces ahora esas víctimas, los hijos de esas víctimas, los que lograron escapar a esa masacre, se convirtieron al nazismo. Pero este señor estará en sus cabales, es lo que uno se pregunta. ¿O es simplemente ignorancia absoluta y no tienen ni idea qué cosa es el nazismo? Es muy probable. Nadie está muy seguro de cuál es la ilustración que tenga el doctor Gustavo Petro. Demar, que la Corte Suprema llama a versión libre a Armando Benedetti. Armando Benedetti, un hombre que parece que se volvió muy rico. Pues el hombre clave de la campaña de Gustavo Petro es pues Benedetti. La Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción llamó a versión libre a Armando Benedetti, al igual que a otros personajes como Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías y Tus de la Osa, por un escándalo de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos y de Desarrollo, FONADE. De acuerdo con lo que se conoce ahora mismo en los medios de comunicación, esta citación está para el 31 de mayo y allí estos señores políticos tendrán que explicarle al tribunal su supuesta mediación como congresistas en adjudicación de contratos del país a cambio de algunas coimas. Es lo que se sabe por ahora y lo que publican algunos medios colegas en el momento. Investigaciones de la Fiscalía indican que se trata
de la adjudicación irregular de contratos desde FONADE a personas que lo recibían por su relación con los congresistas, sin cumplir con los requisitos legales. Tiene origen esta investigación el 2 de marzo del 2017 para adjudicar la interventoría o los contratos de diseño y construcción de proyectos de vivienda de interés prioritario en la fase 2 del programa de vivienda gratuita que se desarrollaba en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila. Pues muy bien, ante este hecho, que es noticia, ha salido Armando Benedetti a decir lo siguiente: la magistrada investigadora Lombana, en búsqueda de efectos públicos, me llama a versión libre. Le he pedido que explique cómo está manejando la reserva de las investigaciones. Qué casualidad que todo se dé cerca de las elecciones. Ahí están pintados mis enemigos políticos. Es lo que ha dicho el senador Benedetti en defensa ante esta noticia que pues es de público conocimiento. Muy bien. De manera pues que aquí estamos llenos de noticias, llenos de circunstancias excepcionales a unas horas del proceso electoral. Estas elecciones vienen el domingo y yo me pregunto qué persona sensata, qué persona sana de mente es capaz de votar por Gustavo Petro, que ha propuesto lo que ha propuesto: la destrucción completa del capital colombiano, la destrucción de las empresas, la destrucción del campo, la destrucción de todo lo que vale y significa alguna cosa en el país para dejarnos a todos en la más absoluta miseria. Es decir, para convertir a Colombia en otra Venezuela, solo que peor porque Venezuela estaba más rica. Venezuela tenía más dinero acumulado del petróleo. Venezuela era mucho más rica, era mucho más difícil de quebrar. Colombia es más fácil de quebrar porque es más pobre que Venezuela. La quiebra más rápido el señor Gustavo Petro. Esto es inaudito. Pero los colombianos, ya verá usted, Demar, los colombianos son mucho más inteligentes de lo que Petro piensa, de lo que estos desalmados y locos del pacto histórico se pueden imaginar. Y verá la paliza que le van a dar el próximo domingo y en la segunda vuelta, si pasa Gustavo Petro segunda vuelta, como parece que va a pasar, necesariamente porque hay suficiente insensatez en Colombia y porque los izquierdistas son incurables. A los izquierdistas no los cura nada ni nadie, ni con ellos se puede discutir porque no aceptan ninguna discusión, porque con ellos no valen los argumentos, no valen los raciocinios, no valen las pruebas, no valen nada. Señor, esto es impracticable, esto que usted está diciendo es una locura. Ah, no, hay que hacer el cambio. Hay que hacer el cambio y Colombia necesita un cambio. A ver, esto qué es lo que significa y esto para dónde va. Bueno, de manera pues que eso tenemos en vísperas electorales. Hay una caricatura que me comparte una gran amiga de esta casa, me parece fantástica. La voy a leer y la voy a enviar para que la podamos publicar en nuestras redes sociales. Dice así la caricatura aparece una cucaracha y aparece una hormiga. Dice lo siguiente la caricatura: la hormiga, por odio hacia la cucaracha, votó por el insecticida. Todos murieron, incluso el grillo que no votó. Fin. Ni por odio ni por miedo, vota por amor a tu país. Qué buena caricatura. La vamos a compartir con ustedes en nuestras redes sociales. Muy bien. Bueno, y de Mar, ¿cuánta plata repartió Matamba? ¿Y de cuánta plata disponía Matamba para poder salir de la prisión? Pues eso sí, olvídese. Matamba no se fugó porque es muy astuto, ni porque es muy capaz, ni porque es muy audaz. Se fugó porque se compró media cárcel. ¿Cuánto dinero utilizó Matamba? Pues las autoridades calculan que fueron entre 4 y 5 millones de dólares que utilizó Matamba para poder pagar a cuando menos, le parece muy barato, 4 o 5 millones de dólares. Yo creo que no sabían de la importancia de Matamba. Para estos tipos, muy barato, muy barato. 4 o 5 millones de dólares, pues eso es una coronadita muy chiquita. Matamba, el hombre de Otoniel. Un hombre de unas condiciones absolutamente absurdas de comportamiento en todo sentido. Es que estos narcotraficantes son violentos, estos narcotraficantes no se paran en pelo, son capaces de cualquier cosa, y Matamba no era distinto. Matamba era el segundo de Otoniel,
y Otoniel era el jefe del Clan del Golfo. Y el Clan del Golfo es una organización siniestra, productora de cocaína. Ahí se nos fue el presidente Duque debiéndonos esa lucha contra la cocaína, ¿no? Ya eso es impracticable, no podemos devolver el tiempo y no se hizo nada contra la cocaína. Hablaremos más adelante con el doctor Diego Molano, ministro de Defensa, un hombre extraordinario que ha hecho lo que ha podido en medio de circunstancias tan adversas y tan difíciles como las que el país se enfrenta. Y es que recordemos, doctor Fernando, que para Colombia en el año 2010 había un poco más de, o quizá entre 40.000 y 60.000 hectáreas de coca después de una lucha contra el narcotráfico que ejecutaron ustedes en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Después, en el año 2015... 45.000 de marzo. No hablamos de entre 40 y 60 porque eso no es exacto. Eran 45.000. Lo digo por las dos mediciones, la de CIMSI, que es la de la ONU, y la del Departamento de Estado, que usted sabe varían en su medición. Por eso me refiero a entre 40.000 y 60.000. Después del 2010 llega el momento de la negociación con los terroristas de las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando esa cantidad asciende a 150.000 hectáreas de coca, casi 100.000 hectáreas en el periodo de 4 años de gobierno de Juan Manuel Santos. 100.000 hectáreas de coca se sube en ese momento. 150.000 hectáreas en el año 2015, cuando de manera sorpresiva se inventan una resolución en el Ministerio de Salud, recuerda usted, de Alejandro Gaviria, quien ahora resulta ser el apoyo de Gustavo Petro en su campaña, y deciden suspender el uso de glifosato para la fumigación de los cultivos de coca. Del 2015 en adelante empieza la progresividad del aumento de la coca en el mismo ritmo que venía cuando llegó Juan Manuel Santos, al punto que llegamos a las 245.000 hectáreas de coca en el gobierno del presidente Iván Duque. ¿Se ha logrado algo distinto? No, porque no ha podido haber fumigación aérea de los cultivos de coca, entre otras cosas, porque hay jueces que a través de la tutela deciden amparar el derecho ilegal, el derecho inexistente de sembrar coca en Colombia, y entonces impide que haya la fumigación. Claro, impiden la fumigación y no hay coraje y no hay decisión suficiente en el gobierno para hacerla. Es que cómo se fumiga, fumigando, así tranquilamente. Las cortes no tienen poder ni tienen facultad para impedir la fumigación. No la tienen. Eso no existe, eso es mentira. Imponen condiciones, señor, ya las cumplí. ¿Que no las ha cumplido? Venga y verificamos y verá que están cumplidas. Y verá que la fumigación, que el glifosato no es dañino, y verá que no produce cáncer, y verá que no destruye los bosques. Lo que destruye los bosques es la coca, es la deforestación, es la ruina de todo el sistema de la Orinoquia y de la Amazonia para sembrar coca, para cambiarlo por coca. Esa sí es la verdad, y una verdad demoledora, una verdad tristísima. Bueno. Después del tema de Matamba, doctor Fernando, nos queda pendiente pensar en quién será el relevo que tendrá este sujeto, que pues tendrá que alistarse, porque usted lo ha dicho, a rey muerto, rey puesto. En el caso del narcotráfico es así, sale uno y entra el otro en operación inmediatamente. Mientras haya narcotráfico, pues la cosa no será diferente. Y sigue apareciendo imágenes de lo que fue el ataque al campamento del terrorista de las FARC, alias Gentil Duarte, donde estaba viviendo con una niña que algunos dicen es menor de edad. La persona que le acompañaba a este sujeto, que rondaba que los 60 y tantos años, con una persona menor de edad, que le había hecho su ¿cómo se le llamará eso? Su pareja sentimental. Y es parte de lo que sigue ocurriendo con las FARC, que no desaparecieron y que evidentemente lo que hacen es reclutar a los niños para utilizarlos como pues pasto sexual o como carne de cañón en los combates.
Y es que sale ahora el candidato Gustavo Petro a decir que el presidente Iván Duque hizo trizas la paz con las FARC. La verdad, uno no entiende de dónde. Si la hizo trizas, pero entonces entregaron las 10 curules para que ocuparan en el Congreso. La hizo trizas y acabaron de elegir 16 curules nuevas en la Cámara de Representantes para las circunscripciones especiales. La hizo trizas, pero le entregaron a cada uno de los desmovilizados de las FARC, que está entre 13.000 y 14.000 desmovilizados, les entregaron 2 millones de pesos para la vida civil, 8 millones para un proyecto productivo, el salario mínimo durante 2 años, el 90% del salario mínimo durante 2 años, el 90% de un salario mínimo también para otros proyectos de ellos. Les entregaron 20 emisoras, de las cuales 12 ya están funcionando en Colombia, 12 emisoras de FM para el acuerdo de paz. Les entregaron una parte de la Unidad Nacional de Protección, hay más de 1.700 de ellos que hacen parte de esa unidad de protección. ¿Y qué otra cosita será que les incumplió el presidente Duque? El presidente Duque lo ha hecho en todos los tonos. Él le ha cumplido al acuerdo de las FARC. Y lo ha dicho de todas las formas. Yo no, la verdad no veo por qué Petro tenga con qué argumento salir a decir que les incumplieron con la paz. María, lo que les dan a estos guerrilleros le hace a uno pensar: el crimen sí paga. Porque lo que hemos dicho toda la vida quienes nos hemos acercado a un código penal es que el delito no paga. Pues aquí sí pagó el delito. Pagó el delito. Usted hace la cuenta de las cosas que le dieron a estos delincuentes y dicen: el delito pagó. ¿Y por qué volvieron? Porque hay un negocio mejor, que es el negocio de la cocaína. Mejor negocio, el de recibir gratuitamente la plata del Estado en premio de sus acciones delictivas, es la cocaína. Y de mar, mire que las víctimas del Club El Nogal le están preguntando a la JEP qué pasó con ellos, qué pasó con la verdad a la que tienen derecho, qué pasó con las indemnizaciones que alguien les tiene que pagar, porque la JEP no ha hecho nada por esclarecer ese delito y nada por indemnizar a las personas que sufrieron esa atrocidad, ¿no? Yo, al respecto, doctor Fernando, pues que he tratado de ser muy juicioso investigando a dónde va a desembocar esto de la justicia transicional. Recuerdo que alguna vez usted me puso una tarea muy bonita, que fue la de leerme un libro que se llama Justicia Transicional, que escribió el fiscal general de la Nación, cuando sirvió para ayudar a asesorar el acuerdo de las FARC en La Habana. Sí, el doctor, ay Dios mío, el fiscal general de la Nación. El fiscal. ¿Cuál de todos ellos? ¿Néstor Humberto Martínez? No, el actual. Ah, el actual. El fiscal actual. Ya. Sí. Barbosa. Barbosa, el fiscal Barbosa, sí señora. Barbosa. El fiscal Barbosa. Él escribió un libro sobre justicia transicional y en ese libro de justicia transicional se explica que precisamente la justicia transicional es un mecanismo que no imprime o que no implica que las personas procesadas a este tribunal especial terminen pagando penas efectivas de cárcel o restrictivas de su movilidad, en la medida en que es transicional, y lo que busca como máxima premisa no es que el condenado pague por los delitos cometidos, sino que dé explicaciones y se comprometa a no repetir la acción criminal. Entonces, cuando uno ve que hay... ¿cómo estaremos de mal que no me acordaba el nombre del fiscal? Por Dios, no sé si a todo el mundo le pasa. pero cuando no hay manera de esclarecer los hechos, pues reciben una sanción, que siempre aquí dijimos, será la de sembrar lechugas, pintar paredes. Pues sí, doctor Fernando, en eso vamos a terminar, porque la Justicia Especial para la Paz no contempla en su reglamento, ni contempla en sus acciones la posibilidad de llevar a una cárcel efectiva a quienes cometieron delitos de guerra o de lesa humanidad, si estos sujetos deciden allanarse, deciden aceptar los cargos, deciden aportar verdad y comprometerse con la no repetición. Así que las víctimas se quedarán esperando para poder ver a sus victimarios en una cárcel pagando por lo que hicieron. En mi caso, yo tengo la noticia de que estos bandidos, el Carne y el Bigotes y los que me pusieron la bomba, por orden de la JEP, salieron libres. Pero diciéndolo expresamente, no es que
yo me diga, no, puede haber una confusión. No. Estos participaron en la parte material del atentado contra Fernando Londoño, que es el asesinato de sus 2 escoltas y el atentado en mi contra, de lo que me salvé por obra de Dios. Y entonces los dejamos en libertad, y dejaron en libertad a Carne, al Bigotes, a todos los que estaban ahí. A los demás no los dejaron en libertad porque habían seguido delinquiendo y los habían dado de baja a las fuerzas militares. Había otros sujetos allá en el valle que seguían las instrucciones del paisa y que habían caído víctimas de su propio invento. Pero los que estaban vivos los dejó todos libres la JEP. Sí, claro, el doctor Cifuentes y todos sus amigos los dejaron en libertad. De manera que si estalla otra bomba Lapa en alguna parte, pregúntenle a la JEP. Ellos serían los responsables directos de ese crimen que se puede cometer en cualquier momento. ¡Qué horror! Bueno. Y eso es lo que está definiendo Colombia, si quiere seguir por el camino de darle absoluta impunidad a unos criminales o si quieren cambiar este país realmente con justicia. Es que de que no haya justicia, doctor Fernando, no hay paz. Y lo dijo, no lo estoy diciendo yo porque me lo acabo de inventar, ni más faltaba, ya quisiera tener la capacidad para haberlo dicho. No, lo dijo el Papa Juan Pablo II. No hay justicia. No hay paz sin justicia. No hay paz sin justicia. No pues puede evidentemente haberla. aquí No puede haberlo. No hay paz. Demar, ¿por qué no averiguamos una noticia que ha salido y que ha resbalado por ahí? Como resbalan tantas noticias, aquí las noticias todas parecen redactadas en un campo de esquí. La gente resbala sobre ellas. Que para este puente están listas 600.000 personas a salir por aire de Colombia. Yo no creo eso. No creo eso posible. Que en estos momentos le estén dando la espalda al país 600.000 personas. Bueno, son personas, ahí van niños, ahí van menores de edad, pero pues póngale que sean 500.000 o 400.000. Esto no es posible. Averigüémoslo. Pues lo voy a averiguar, doctor Fernando. Por lo pronto ya se empieza a hacer cuentas de cuántos son los vehículos que se pueden movilizar en el puente festivo. Y pues yo no sé si la gente tiene claro que las elecciones son este domingo, ¿no? Y tenemos un invitado ya en línea, doctor Fernando, el señor ministro de la Defensa, el doctor Diego Molano. Vamos a hablar con el doctor Diego Molano, ministro